Buenas noches. Hay una pregunta, un tema que debiera concentrar nuestra atención, la del gobierno y la de los que no somos gobiernos. ¿Cuál fue el mensaje del jueves por la noche? En una de las manifestaciones espontáneas más grandes que haya habido en la Argentina, con sus velas y su silencio, el pueblo, nuestro pueblo, envió un mensaje, como quien envía una botella al mar. Es realmente vital que tanto el gobierno como el resto de los ciudadanos interpretemos el mensaje correctamente. Entonces, una pregunta que debería, a mí por lo menos me ha estado obsesionando desde el jueves a la noche. ¿Cuál fue el mensaje de esa noche mágica de los argentinos? Me voy a aproximar hasta donde pueda. Yo creo que la notificación que recibimos todos el jueves por la noche es que hay un cambio, hay un giro en el estado de ánimo de los argentinos. Hay otro humor, otro estado de ánimo que se manifestó el jueves por la noche. Yo creo que el estado de ánimo anterior, que se manifestó en los cacerolazos, en la caída de la Rúa, a fines del 2001, era un mensaje de bronca. Había bronca, había enojo, había indignación por los depósitos, por todo lo que pasaba, los piquetes, la Argentina enojada. Y me da la impresión de que ese mensaje de enojo, de bronca, de buscar culpables en que estábamos hasta el jueves, cambió el jueves. El jueves no hubo bronca, no se rompió nada. 150.000 personas sin un policía, en una muestra de civilización admirable. Y yo creo que el mensaje ahí cambió. En lugar de bronca, lo que yo vi es autoafirmación. Aquí estamos. En cambio, hacia la serenidad, hacia la moderación, pero hacia la presencia del pueblo argentino. Yo diría que si en el primer mensaje de la bronca, que duró hasta el jueves, la consigna era que se vayan todos los culpables de este desastre, me parece que el mensaje del jueves fue: aquí estamos todos, aquí estamos, todos, con nuestras velas, nuestro silencio, nuestra civilización. Y ya entrando un poco en Honduras, ese mensaje fue profundamente democrático. ¿Por qué digo que fue profundamente democrático? No solamente porque no se rompió nada, ni se gritaron cosas espantosas, sino porque la democracia, en último análisis, es el gobierno del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo pocas veces puede gobernar directamente. Lo hizo en Atenas, que fue la democracia clásica. Lo puede hacer en ciudades chicas. Los ciudadanos de Atenas eran menos que los socios de Boca. Entonces era una ciudad chiquita que se reunían 3, 4 veces por semana y ellos hacían las leyes. Esa es la democracia. Ahora, ¿qué pasa? En los grandes espacios como la Argentina, cuando son millones los ciudadanos, entonces la democracia tiene que usar intermediarios, vicarios. ¿Vieron cuando dicen que el Papa es el vicario de Dios en la tierra? Bueno, el representante. Y entonces, inevitablemente, por razones numéricas, tenemos una democracia imperfecta por definición. En lugar de ir a la asamblea popular y ahí discutir y hablar, elegimos representantes que lo hagan por nosotros. Una democracia, en cierto modo, vicaria, como decía. Este tipo de democracia se expresa normalmente en el Congreso, en los gobernadores, en los presidentes. Pero el jueves por la noche algo pasaba porque el pueblo se hizo presente y dijo: aquí estamos todos. Estaba fallando algo en la representación. Hubo un momento ateniense en la Argentina, con cientos de miles de personas en todo el país diciendo: el pueblo somos nosotros y aquí estamos todos. Entonces, a mí me da la impresión
de que este cambio del estado de ánimo, este cambio del humor, que es en lugar de decir que se vayan todos, rompemos todo, cacerolazos, ruidos, bronca, a esta presencia serena pero abrumadora del pueblo en las plazas de los dos congresos y en todas las ciudades del país, esa presencia, de alguna manera me parece que es un desafío crucial al gobierno del presidente Kirchner. Hubo una etapa que yo llamaría K1, porque Kirchner logró su gran popularidad representando la bronca, esa etapa anterior, ese estado de ánimo de bronca. ¿Vieron que Kirchner siempre está enojado? Siempre está enojado, denuncia, confronta, embiste. Y esa actitud era representativa de la Argentina anterior al jueves, porque era una Argentina enojada, con mucha bronca, que se sentía representada por un presidente que también tenía bronca y denunciaba y investiga. Ahora, me parece a mí que esto que pasó el jueves, a Kirchner lo pone frente a la necesidad de cambiar también él. Él tiene que ajustarse al estado de ánimo hoy dominante en la Argentina a partir del jueves por la noche. Y yo diría que si la primera etapa de Kirchner fue un éxito, porque representó la bronca colectiva de los argentinos, sobre todo a través de gestos, una política de gesticulación, gestos, enojos, actos de denuncia, me parece que lo que el pueblo argentino reunido el jueves por la noche le va a pedir ahora ya no es gesticulación, es gestión. Es decir, enfrentar los problemas concretos de la inseguridad, de otros que parecen menores frente a la inseguridad, pero que son importantes, el gas, la electricidad, etc., y empezar a encontrar soluciones. K2. K1 va a tener que convertirse en K2. Y la representación de la bronca a través de gestos, que fue sus primeros 10 meses de gobierno, va a tener que ser la representación a través de gestión concreta frente a los problemas que requieren solución. En silencio, civilizadamente, pero de una manera abrumadora y con el peso de una democracia de base. Eso creo que es lo que le dijo el pueblo argentino al gobierno argentino. Esto es lo que le dijeron los argentinos al presidente Kirchner. Cambie con nosotros. Para poder seguir siendo nuestro líder, tiene que cambiar con nosotros. Del enojo y del gesto a la gestión concreta y a la solución, por lo pronto, del acuciante problema de la inseguridad. En fin, no sé si es la interpretación correcta, es la que yo he llegado hasta ahora. Me parece que sería interesante que Diego les dijera a ustedes qué viene ahora en el programa. Sí, Mariano, no se pueden perder la entrevista que ya mismo vamos a presentar con Elisa Carrió. La visitamos en su casa momentos antes de que ella partiera a un viaje de más de una semana. Desde el llano, más delgada, con nuevo look, vimos una Elisa Carrió muy enérgica y algunos títulos. Por ejemplo, dijo Carrió que Solá está knockout por el gobernador bonaerense, que el peronismo no puede solucionar el problema de la inseguridad porque es socio del delito. Y también pronosticó que se viene una crisis política fenomenal. Y hay más, ¿eh? Yo la vi, no sé si vos también, Héctor, la viste. Generalmente está lúcida, ¿no? Es una persona muy lúcida, inteligente. Yo creo que ayer, cuando grabamos con ella, estaba luminosa. Vamos a escuchar el primer tramo de la conversación con Elisa Carrió. Elisa, quiero que me ayude. ¿Me va a ayudar? No sé. Si puedo. Porque la sensación que tenemos es que acá pasó algo, ¿no es cierto? El jueves por la noche pasó algo como para decir un antes y un después de esa noche mágica, ¿no? Pero el tema ahora es que los argentinos interpretemos bien lo que pasó. Es como que nos mandaron una señal y podemos interpretarla mal o bien. ¿Por qué no nos ayuda a tratar de interpretarla bien?
A mí lo primero que tendríamos que decir en esa especie de metáfora que yo siempre uso del largo parto doloroso de una nueva nación, es que fue una contracción maravillosa. Digo, para poder expresar fue esa contracción que puja para afuera, que tiene salida. Lo segundo es que nosotros tenemos que entender la Argentina en los últimos 10 días, mucho más larga, digo, pero en los últimos 10 días, porque habría dos acontecimientos y su semiótica que marcan dos razonamientos distintos. El Congreso del PJ de la semana anterior, que llenó los diarios, etcétera, donde solo se discutía el dominio, ¿no? El dominio de las mujeres, el dominio de los hombres, el poder. Y una semana después, con los medios hablando de esa pelea de dominio, una manifestación absolutamente distinta. Una sociedad cuya clase media, moderadamente, digo, no fue una marcha de venganza, al contrario, de verdad y justicia, es como un espíritu de verdad. ¿Saben con qué yo comparo esto con lo que pasó en España el otro día? Es decir, en España, frente al hecho, que es un hecho terrorista, que acá pueden ser la muerte por la violencia de los chicos, la sociedad española salió a pedir verdad. Fue como un espíritu, es un impulso de verdad, de paz, de justicia. Ese mismo impulso generó, en definitiva, hay que entender muy bien esto, es más que la seguridad. Es un impulso de verdad y de justicia que me mueve a conseguir la paz, sabiendo que de la paz viene la seguridad. Esto es, realmente yo ahora tengo esperanzas. Yo creo que comparando España y Argentina otra vez, aparecen como dos mundos, ¿no? El mundo del pueblo o de la clase media de la sociedad, Y del poder. que quiere autenticidad, por lo pronto quiere saber de qué se trata, ¿no? Y el mundo de los políticos, porque también Aznar jugó con la información, hizo su pequeña trampita y voló por los aires, ¿no? Y acá también el PJ estaban, ¿cuánto para vos, cuánto para mí? Y de golpe es como dos mundos que no se comunicaban. Se habitan universos y lenguajes distintos. Yo creo que un reportaje en la revista Debate dije, habitamos universos y lenguajes distintos. Vamos a una concepción del poder distinta, acá y en el mundo, que es la concepción del poder de esta gente, y del mundo moderno hoy, tiene mucho que ver con la concepción de la muerte. ¿Por qué? A ver si se entiende. Porque cuando nosotros creemos que después de la muerte no hay nada, que es la concepción lineal moderna de la vida, entonces la verdad que lo único que interesa es el poder, no el servicio. Claro. Digo, es solo voluntad de poder, como dice Nietzsche. Después de 1000 diluvios. ¿Está? En cambio, cuando las personas empiezan a darse cuenta de que tienen conciencia, de que el alma es más poderosa, digo, que el poder, que el dinero, que un montón de cosas, en realidad lo que hay, y que hay una trascendencia desde algún lugar, que algo de lo sagrado se juega en la conciencia, que Dios obra en la historia para los que creemos, el poder se transforma en servicio. Y en realidad la búsqueda de una sociedad es por la verdad, por la justicia y por la paz. Entonces, ahí es donde se separan los universos, entre una concepción de dominio, en una concepción finalmente de muerte, como decía Foucault, del poder emparentado con la falta de vida, y de este otro razonamiento. Ahora, lo interesante en la Argentina, yo estaba un poco enojada muchas veces con nuestra clase, con la clase media, porque nuestros abuelos y nuestros bisabuelos fundaron la patria. Y nosotros mirábamos desde los televisores de nuestras casas criticando lo que se hacía. Y entonces los impulsos en las sociedades muy fuertes, los que pueden cambiar la historia, son de sus clases medias. Ahora, lo que sí yo agregaría a ese reclamo de inseguridad que es por mi hijo, no se olviden que Axel es parecido al hijo, es un hijo de clase media, es el reclamo de la otra inseguridad más profunda de nuestra sociedad, que es porque a la que empieza la vida, que es la de millones de madres que no pueden dar de comer a sus hijos. Porque ese miedo que tenemos o que tiene la clase media de que su hijo no vuelva a la casa porque sufre un delito, es el miedo cotidiano y profundo de muchísimas mujeres y familias en la Argentina de no saber al otro día si su hijo Como que se va la a clase levantar. media debería ampliar su perspectiva. Así es, e incorporar. Es decir, la concepción es o nos salvamos todos o no se salva nadie. Ahora, Elisa, el disparador de esto fue el asesinato de Axel Bruckner, pero según
uno puede deducir de la magnitud que tuvo la marcha, excede a ese asesinato. Absolutamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto del mensaje de esa plaza es para el gobernador bonaerense? ¿Cuánto para el presidente Kirchner? ¿O cuánto para todos? Es para el sistema político en su conjunto. Porque también implica una autorreflexión importante de parte de la sociedad. La sociedad razonó así. Digo, por eso está Solá, por eso está Rucauf en la Cámara de Diputados, por eso Duhalde es un hombre con poder en la Argentina. Porque la sociedad razonó de la siguiente manera. A las mafias solo las controla el poder. Entonces yo tengo que votar a los poderosos que controlan las mafias. Ese razonamiento demostró ser absolutamente falso. ¿Por qué? Porque esos poderosos son socios de las mafias. Entonces nosotros a través de las votaciones lo que hacemos es nos vamos encerrando en lo mismo que queremos evitar. Quizás la mejor conclusión que pueda sacarse hoy es que solo los inocentes derrotan a las mafias. Que solo un pueblo que se reencuentra con una dignidad perdida. Nosotros somos una Argentina que había caído en la indignidad, del no se puede, de la conciencia no sirve, de que solo vale el poder. Ese reencuentro con la dignidad de la nación tiene que servir para cambiar este modo de razonamiento. Y para enfrentar ese camino que obviamente es difícil, no es un camino fácil. No es un camino fácil para los inocentes, digo, pero es un camino de compromiso que nos va a permitir otra nación. Entonces, es contra el sistema. Yo creo que Solá está knockout. Digo, ¿cómo se resuelve esto? Es un muerto vivo. Ahora, Lilita, vos decías el asesinato de Axel es el asesinato de la clase media. Y está después la muerte por hambre, por problemas de salud, del chico de las clases pobres. Ambos son víctimas de este sistema. Yo te pregunto, como dirigente política, o sea, ¿dónde crees vos que tendría que estar los políticos hoy liderando la batalla? ¿Contra qué? O sea, lo primero que tendría que decir es que esta es una batalla del pueblo y que no permitan que nadie los use. ¿pero contra qué? Hay momentos que son del pueblo y hay momentos que son de emergencia de su dirigencia. Yo creo que está muy bien el pueblo solo. Porque este fue el error, ¿se acuerdan del 2001? Cómo fue tomado por distintos grupos. ¿No crees que hace falta liderar? Miren, yo les recomendaría que no los usen. De ningún lado. Ni los Rucauf, ni los violentos, ¿está? Porque ellos son socios de las mafias. Que cuiden ese espacio. Que agranden ese espacio para incorporar a toda la sociedad. Que sepan que un hijo siempre vale, sea un hijo educado en la universidad o sea un hijo que no tiene que comer. El día que nosotros traslademos el espacio del otro, porque en realidad lo que yo siento es, Axel podría ser mi hijo, ¿no? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es muy profunda y muy dura. Si en vez de Axel hubiera sido el hijo de una madre pobre del conurbano, no hubieran existido 130.000 personas. El día que nosotros pasemos a entender que el otro es otro, cualquiera sea su condición social. El día que podamos ampliar ese reclamo para sentir el dolor de una madre pobre y el dolor de una madre rica, ese día la Argentina es otra. Lilita, la pregunta que te hago es más directa. ¿Vos crees que hay una connivencia entre la policía que comete los delitos y la política que los ampara y los jueces que los... Obviamente. Bueno, y entonces Son contra socios. y contra eso no tendría que ir dirigida la bronca, o sea, el hartazgo de una sociedad. En realidad la sociedad tiene que decir, miren, vos podés decir este problema es de seguridad. Yo digo no, este problema es político. Sí, es un problema político. Porque cualquier ley, nosotros nos vamos a oponer a alguna de las propuestas del padre de Axel. ¿Usted no coincide con todo el territorio? No, porque yo creo que él lo que hace es un hombre que siente, que le duele, que quiere una proposición. Pero hay proposiciones que en realidad... Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Saca la ley. Ninguna ley va a solucionar esto. ¿Por qué? Porque el problema de la seguridad es el problema de la corrupción de las fuerzas policiales. El problema de la corrupción de las fuerzas policiales es su connivencia con la política. Entonces, el problema es de política, digo. ¿Se entiende? Esa foto de la clase dirigente argentina que fue el Congreso del PJ, son los que mandan. Podríamos decir, ahí están los que mandan. Era la foto sin salida. Es decir, cuando vos veías esas caras, un espacio estético mutante, con cirugías estéticas, etcétera. Digo, allí, vos te dabas cuenta que estábamos encerrados en una sin salida. El espacio de la luz, de la lucidez, decía Guanov, esta luz de la conciencia es otro espacio.
ahí vamos, ahí tenemos salida. Ahora, esto supone un compromiso mayor, no como mis amigos que me dicen, vos estás loca para meterte en política. Ahora, Lilita, hay como una... Yo lo que veo en este momento que estamos viviendo, después de lo que usted explica, es que hay como una doble perplejidad, ¿no? Digamos, la sociedad ha dado un paso, ¿no? Y no se sabe bien cuál es el próximo, pero ha dado un paso, ¿no? Era notable en la reunión de la multitudinaria reunión del jueves, cómo no infringieron ningún límite. El propio Bloomberg y la gente. Es decir, yo decía, por fin una cosa que podemos mostrar al mundo, una sociedad civilizada, autocontenida, moderada. Bueno, pero da la sensación de que dio un paso y no quiere romper todo. No es para salvar. Pero no sabe bien cómo salvar. Y del otro lado, la otra perplejidad es que el poder se quedó sin argumento. Esa noche, verlos a los principales dirigentes provinciales y nacionales en estado de perplejidad frente a las cámaras, se les quemaron los papeles. Es decir, no sabían ahora qué sigue. Es decir, de un lado y del otro no se sabe qué sigue. Hay yo me acordé mucho de una frase y de un texto que dice, el pueblo, y se va a acordar Héctor, porque es un texto del Antiguo Testamento, el pueblo de los que habitaban en la noche, el pueblo de los que habitaban en el país de la muerte, divisaron una luz. Digo, tengo la sensación, si pudiéramos expresarlo en una visión, que nosotros éramos los argentinos caminando en la oscuridad y que de repente estamos viendo la luz. Que esa luz es nuestra conciencia, que esa luz es nuestra dignidad y también nuestra moderación, porque la conciencia modera, la conciencia nos lleva a la verdad y a la justicia, no nos lleva a la venganza. Y ahí estaba el padre de Axel, el para qué de Axel, porque ya no es un por qué, es un para qué, es un padre que dice que esta muerte preste un servicio a esta nueva luz. A mí me pareció maravilloso. Yo no creo en esas interpretaciones rebuscadas que dicen esto es promovido por la derecha. No. ¿Se entiende? No hay nada de esto acá. Es una luz. Ahora, ¿cómo sigue? No sé. Lo que sí tengo muy claro es que vamos a una crisis política fenomenal y que debe suceder. Lo dije hace muchos meses, lo vengo diciendo en todas las revistas. Acá falta un pedazo. Porque para poder salir, nosotros tenemos que limpiar. Lo que se llaman las paradojas de la luz. ¿Qué es la paradoja de la luz? El sistema de pensamiento. Heidegger se lo decía en una carta a Hannah Arendt. ¿Cuáles son las paradojas de la luz? Es que cuando hay luz, que tiene que ver con los valores, siempre hay sombra. No hay posibilidad de sombra sin luz. Entonces, lo que hace la luz es mostrar la oscuridad. Esa luz de esa manifestación que mostró, la oscuridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y su complicidad de la policía. La oscuridad del gobierno nacional que estaba pensando cómo controlaba la comunicación y cómo daba buenas noticias sin hacerse cargo de los problemas de la gente. Porque Canal 7 ignoró la manifestación. Claro. ¿Está? Entonces, siempre muestra la oscuridad del poder. Y está muy bien que así sea. Porque cuando hay luz y uno ve la oscuridad permite ser limpiada. Lo que desapareció acá para siempre, digo, es esta enorme ficción de este año. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, esto es una ficción, esto es una mentira? Va a terminar la película de Mary Poppins y se van a agolpar todos los problemas. Esto empezó el 24 de febrero muy claramente. Ahora, tomen los diarios de enero y este era un país de maravillas. Yo decía que la gordita estaba más que lúcida, luminosa ese día ayer. ¿Ustedes vieron la metáfora de la luz, lo que es? La belleza está poética. Cuando hay luz, se ven las sombras. Entonces, cuando aparece la luz de la manifestación del pueblo, que ha tomado conciencia de sí mismo, aparece la sombra de la cosa politiquera, de la corrupción, de las complicidades. Queda todo como mostrado por la luz. Me pareció una belleza impresionante. Ahora viene una segunda y última parte del reportaje, pero ya es más picadito, ¿no? Así es, una segunda parte también con algunas declaraciones jugosas y también duras de Carrió. Habla de la baña, de la tensión que hay con la baña en el gobierno.
Dice que es una pieza de Duhalde en el gobierno de Kirchner, habla mucho de Kirchner y también señala a 2 ministros que según ella han abusado de los decretos de necesidad de urgencia. Vamos a ver la segunda y última parte de la conversación que tuvimos con Elisa Carrió. Ahora, usted dice, Elisa, que se acaba la ficción, que viene una crisis política fenomenal. Surge preguntarse dónde queda el 70% que hasta ahora ha tenido el presidente Kirchner de imagen positiva, de popularidad. Y por otra parte, me gustaría preguntarle si coincide con el diagnóstico de la revista Noticias, que dice que se acabó la luna de miel por una serie de cuestiones, crisis energética, aumento de precios, inclusive la Plaza del Jueves. ¿Coincide con esto? Yo diría que el presidente tiene una enorme oportunidad de centrarse no en la ficción, sino de centrarse en la verdad y en la realidad. La crisis política, las crisis no son malas si son de reencontrarse con un gobierno serio y responsable, si son para reencontrarse con esto. Esto depende, yo siempre digo, es Kirchner versus Kirchner. Si Kirchner pretende no tanto comunicar que es maravilloso, sino ser maravilloso, podemos cambiar. ¿Y qué debería cambiar Kirchner? A mí me parece que es bastardear la cuestión, limitarla a los actores. Creo que el proceso que vive la Argentina, y lo puedo decir ahora porque ahora se entiende más, es un proceso histórico inigualable, de la cual tenemos el privilegio de poder ser actores, sin entender muchas veces, que ya lleva 5 o 6 años, de una reconversión profunda, de un reencuentro con esa dignidad. Entonces no es contra Kirchner, por más que los Fernández sean lo más vulgar que yo he visto, que la verdad que hace mucho que no veía personas tan vulgares, digo, esos son anécdotas, digo, Solá es una anécdota, Kirchner era una anécdota, Duhalde es una anécdota. Digo, lo que no es anécdota es el proceso histórico que estamos viviendo, de cómo un pueblo se empodera de sí mismo, pierde la resignación que tenía, esa suerte de resignación a la pérdida de los valores, y empieza a caminar sabiendo que hay un tercer lugar. Porque el escenario de la Argentina es maniqueo. Acá hablan de izquierda, derecha, no. Esto no va ni por izquierda ni por derecha, va por conciencia moral. En el 2001 había mucha bronca, había una tristeza profunda. La gente caminaba en silencio. Yo que pude caminar, digo, pero es más, yo que camino en la calle y todo el mundo me habla, era un silencio, una situación áspera. Eso es lo que se vivía, ¿no? Y hoy, en estos días, ayer, antes de ayer, la gente tiene una felicidad de lo que pudo hacer, una emoción. Por eso digo, es el reencuentro con una dignidad perdida, por lo menos es el comienzo. Yo tengo la sensación de comienzo. Ustedes no sé si la comparten, que es comienzo de algo. Sí, algo ha cambiado, algo profundo Sí, ha cambiado. sí, es Yo creo que después del jueves, de alguna manera somos otra sociedad. O se ha manifestado algo que ya éramos y no estaba oculto. ¿Sabe qué es lo que nació para mí? La esperanza. La esperanza es distinta de la ilusión. Yo me ilusiono con otro, ¿no? Claro. El otro me va a salvar, el otro como las mujeres que nos ilusionamos que un hombre nos va a arreglar la vida, en realidad que nos desarreglan. Digo, esa ilusión es casi una cosa mágica, Ilusión con los gobiernos, es muy ficcional. En cambio, la esperanza tiene que ver yo puedo con mi alma y mi cuerpo pueden construir el futuro. Yo camino ahí. Ahí me parece que nace una esperanza. Elisa, la gente el jueves fue y dijo, tenemos un problema que es el problema de la inseguridad. Lo que está buscando ahora es la respuesta. ¿No crees que es así? Mira, acá la gente votó a un gobierno que tiene que hacerse cargo. Nosotros tenemos toda la propuesta de seguridad, pero yo les voy a decir la verdad, es muy dura. Con esta clase de dirigentes no hay salida. ¿Por qué no? Porque son socios. Es decir, si yo soy socia de la policía corrupta de la provincia de Buenos Aires, y si hay connivencia entre el delito, la policía y la justicia, digo, no es un problema de normas, es un problema de conductas. Entonces, o hay una conversión milagrosa de estos personajes, o en realidad el problema no es un problema. Las leyes están bien, incluso se han aumentado penas, etcétera, pero ¿y si el delincuente es el policía? ¿Cómo haces? Ahí está el problema. Y además esa misma policía sabe los delitos que cometieron los funcionarios. Entonces, yo me di cuenta a lo largo de todos estos años, ¿por qué muchos políticos no hablan? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque los tienen tomados. Mirá que yo sé lo que vos hiciste en pesca.
mirá que yo sé que si vos queraste esa sociedad... Si vos hablás, yo hablo. Si vos hablás, yo hablo. Entonces, en definitiva, hasta los que quieren hacer algunas cosas están atados por su propio pasado. Elisa. Por esa es el argumento que yo doy. Solo los inocentes pueden vencer las mafias. Aunque sean más torpes. La verdad es que la política de seguridad no es ajena a la política en general. La política de seguridad votada por un parlamento es un problema de administración. Y el problema de administración es un problema de conductas y de normas. Y acá el problema de administración es que fallan las conductas. Entonces cualquier norma, la mejor, es implementada. Por ejemplo, que Janet Tasch, que podría ser el paradigma de la incompetencia más absoluta en un Ministerio de Seguridad, asuma en esta crisis como ministro de Seguridad. Es la prueba de la barbarie. Pero Elisa, usted plantea entonces una regeneración profunda, que en el corto plazo es muy difícil que se dé. ¿Y qué se hace con este sistema político y con estos dirigentes que hay? Porque se van a reunir el miércoles para cambiar las leyes. Miren, eso va a ser una... ¿Sirve o no? Eso le puedo asegurar, eso va a ser una misa en escena más. Se va a hacer una misa en escena de tantas que yo viví. La verdad es que la salida es muy concreta. Nuevo contrato moral, nuevo contrato institucional, una limpieza, digamos, que tiene que darse con renovación electoral, nuevas normas y nuevas conductas. Ese proceso no es mágico. Ustedes lo van a ver gritar a Rucauf el miércoles, van a ver la exaltación de algunos que son socios. Porque Rucauf organizó la conspiración, o parte de lo que se llamó la conspiración de diciembre del 2001, con esa policía. Digo, entonces ahora van a aparecer como abanderados de esta manifestación aquellos cómplices más directos de la violencia en el país. Pero entonces la gente que está intranquila e insegura hoy, mañana no va a tener respuesta. Va a tener algunas respuestas, pero no va a tener la solución. Salvo que usted quiera que yo le mienta. Entonces, si queremos que nosotros volver al pensamiento mágico, le diga, mira... Engañarse. Ahora, ahí, Lilita, yo digo, en la parte operativa, yo creo que está muy claro lo que usted dice, el cambio profundo, de fondo que estamos atravesando. El tema después, cómo se va a ir traduciendo, la pregunta de Diego, a la realidad. En el plano de la bonaerense, mi sensación, usted va a decir que tengo residuos autoritarios, no vamos a mentir, lo tengo, ¿no? Pero a mí la sensación que me da por lo que yo he vivido en este país es que a la policía bonaerense la mete en caja un jefe. Es decir, un jefe policial, un jefe de gendarmería, un jefe militar, porque esta gente, ¿usted se da cuenta lo que se debe estar riendo de la Anastasio en este momento? Porque el tema es quién los manda a estos tipos. Es decir, ¿a quién le pueden tener miedo ellos? Respondo. La primera jefatura es la gobernación. Porque no puede haber un jefe de policía con un gobernador sin poder político. Entonces tenemos el primer problema. Solá carece de poder político. Ahí ya no tenemos jefatura. Segundo problema, podríamos tener una jefatura, pero una jefatura con sistemas. ¿Saben qué pasa? Yo compartiría su tesis si estuviéramos en aquella época donde la policía manejaba la prostitución, donde la policía manejaba el juego. Ahora hay droga. Nadie quiere hacerse cargo de esto, porque no hay liderazgo político, pero básicamente es que son socios. Vuelvo a insistir, cada uno de los intendentes del conurbano son socios de lo peor de esa policía. Eso no se puede, la connivencia entre delito, policía y política, o lo desatamos o nos mata. Ahora, pareciera que quieren reducir el problema, porque el presidente Kirchner dice, es un tema del conurbano y es un tema de la policía. Pero usted lo que está diciendo es un tema más amplio que eso. No es un tema político, esto es obvio. El problema es que a su vez Kirchner es socio del socio. Le quiero hacer una pregunta, Elisa, sobre otro tema que creo que le importa mucho a la gente. La crisis energética. ¿Cuál es su interpretación? ¿Quiénes son los responsables? ¿Solo las empresas que no invirtieron? ¿Hay más demanda y por eso falta energía? ¿El gobierno miró para otro lado? Mire, el problema de la crisis estructural energética de la Argentina es algo que yo lo vi en informes cuando asumió la Alianza. Y creo que ya en el año 99 las previsiones eran una crisis estructural energética a 4 años. De modo tal que nadie podía no conocer. Yo que no soy una experta en energía, nosotros conocíamos en eso, incluso en la propuesta del ARI, del ente regulador energético, estaba asumir y hacerse cargo de la crisis estructural que se venía.
De modo tal que acá la responsabilidad del Estado es enorme. Es mentira lo que dice Labaña, de que es porque no se aumentó el gas. Esto es una contestación mágica. Porque aunque yo haya aumentado el gas hace 5 meses, obviamente si tengo una crisis estructural, no es por el aumento de tarifas. Entonces, obviamente no hubo un control sobre las empresas. Nosotros estamos investigando muchas empresas que ponían como inversiones en realidad compras de otras cosas, pero que no eran inversiones necesarias. Y después está el problema, el tema del gas. El tema del gas es un problema de lobbies muy fuertes, y la alianza del gobierno con Repsol también es muy fuerte. Nosotros ellos lo que quieren en realidad es, vamos a una alza del gas que tiene que ver para ponerlo en precios internacionales. Esto va a ser tremendo para la sociedad argentina, porque lo que no se separa, lo que este gobierno no separa es el precio interno del precio de exportación. Ahí hay un tema también conexo a lo que preguntaba Diego, que es, porque uno lo ve así, ¿no? Yo digo, la economía, por lo menos en el corto plazo, mejoró. Ahora, al frente de la economía hay 2 profesionales, que son Labaña y Pratgay. Son tipos, uno puede decir cualquier cosa de ellos, pero que saben su materia. La seguridad va para el diablo y no hay profesionales. Es decir, pusieron un ingeniero agrónomo, no hay gente que sepa de eso, ¿no? Entonces, es como poner un poeta en infraestructura, una cosa claro, así. sí. Entonces, es como elemental, ¿no? Sin embargo, van sustituyendo uno tras otro los que no saben, pero se van a ocupar del tema de la inseguridad, y a su vez, con Labaña, que es el que sabe en materia económica, hay tensiones crecientes. Nadie puede ignorar ya, hay una gran tensión entre Labaña y De Vido, e inclusive entre Labaña y Kirchner. Sí, es muy fuerte eso. Ese es el tema que en realidad hoy nos debería preocupar más, porque en el horizonte de una nosotros deberíamos poder conjugar 2 cosas: un proceso de limpieza política con un periodo de estabilidad económica, Claro. como Italia. ¿Se acuerdan la Manipuliti? No afectó la economía, al contrario. Es decir, la economía fue en crecimiento, limpió, y les tocó periodo de crecimiento político, de crecimiento económico y limpieza política. Nosotros tendríamos que lograr esto, porque si no la gente, en vez de pelear por cosas más importantes, termina abroquelándose sobre el pasado, que es lo que pasó en la elección del año pasado. En esto hay que ser muy cuidadosos. Hay una interna muy profunda, hay un destrato muy profundo, sobre todo de determinados sectores del gobierno, para con Labaña, y por el otro lado, Labaña es una pieza de Dualde. Guarda que en esto Labaña es una pieza de Dualde. ¿Y cuál es la jugada de Dualde con Labaña? Hay que ver, porque siempre Dualde tiene doble conducta. Digo, ustedes se acuerdan cuando Rodríguez Saá iba a caer, estaba Rucau sentado. Es decir, siempre tienen comportamientos duales. Dualde puede decir por afuera que quiere acordar y puede estar haciendo un coup d'etat por adentro. Vía Labaña. Es una de las posibilidades. Es decir, que hay una inestabilidad muy grande. Lo que digo es que hay que tener mucha serenidad, que la sociedad tiene que tener serenidad, que vamos bien, que estos procesos son contracciones que tenemos que pasar, si no, no parimos, que está claro que finalmente la locura mía, cuando yo decía el año pasado, miren, estas son etapas de un parto, esto no es la salida definitiva, esto es un proceso más largo. Me permite una imagen médica, como estoy últimamente medio médico. Esto es como cuando el cirujano vino a verme y muy sereno me dijo, voy a tener que hacerle un cuadro, porque estaba en la cámara yo, como usted lo dice ahora, ¿no es cierto? Hay una cosa profunda por hacer, y yo me acuerdo muy bien lo que usted dijo del peronismo. El peronismo, ya no fulano o mengano o aquel o este, el peronismo, el único valor que reconoce, si es que es un valor, es un disvalor en realidad, es el poder. Usted lo dijo en el programa. Es decir, si toda esta transformación profunda que la sociedad empezó de alguna manera a manifestar el jueves, ¿quién la va a instrumentar si los que están en el poder solo creen en el poder? O sea, acá hay un problema de incomunicación profunda. Sí, pero puede darse el caso de una revolución pacífica. Yo creo que estamos en ciernes que puede haber, digo, por una legitimidad de una sociedad que a través del compromiso y la moderación vaya empujando un cambio no traumático. Yo creo que podemos estar ahí.
Vieron como que la contracción es menos dura que antes. Eso es la democracia. Yo creo que el problema de ustedes es que son hombres. Entonces los hombres, digo, nunca parieron. No, eso es un gran problema. Y entonces la mujer sabe, que tiene que atravesar el dolor para que nazca el chico. Sí. Los hombres esas cosas no saben porque son fálicos. Entonces me parece que lo que vos decís es, vamos bien. Ahora, algún dolor tenés que tener. Porque, mira, nacer a la vida y nacer a la verdad no es fácil. Lo fácil es vivir en la indiferencia, lo fácil es vivir en el escepticismo, lo fácil es vivir en el sinsentido. Ahora, nacer al sentido, si fuera fácil nacer al sentido, hubiéramos sido todos santos hace mucho tiempo. El camino de la verdad es un camino difícil, pero es un camino maravilloso. El camino de la renuncia es un camino difícil, pero es un camino maravilloso. Y ese camino de la dignidad de esa gente caminando es un camino difícil, porque esa sociedad que estaba ahí no solo debe estar en la calle, debe poder asumir cargos públicos, debe poder decir yo tengo que ser diputado, porque a mí siempre mis amigos me decían, ¿cómo te metiste ahí? Y digo, ¿y ustedes por qué no se meten? Esta es la última reflexión. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el derecho a saber de las sociedades? ¿Cuánto se esconde y cuánto no se dice y qué complicidad esconde el no decir las cosas a tiempo? Y cómo los países podrían evitarse tantos dolores si los periodistas asumieran su deber de decir la verdad más allá del dinero que cobran del Estado. ¿Pero sabe lo que pasa ahí, Lilita? Se dio como parte de los medios. Los periodistas, aparte que somos bastante soberbios y no hacemos autocrítica, tampoco hacemos crítica de unos contra otros. Es decir, nosotros no nos pisamos el poncho unos a otros. Funcionan corporativamente como funcionan los diputados. Exactamente. Somos una corporación. Yo creo que eso algún día habrá que... Tiene que haber una instancia ética. Porque si no hay la instancia... Yo creo que hay que ir a un sistema. El problema de los medios son los recursos. Hoy nadie, ningún diario se autofinancia, etc. Hay que ir a un ente público no estatal, con fondos del Estado, conducido por diversas entidades, es independiente del Estado, al estilo de lo que fue la BBC, ¿no? Y con independencia de criterio y libertad de crítica. Me parece que esta va a ser la salida, es la salida de las provincias, es la salida de la nación. Lo que pasa es que los gobiernos, ¿qué hacen? Yo te doy dinero y te compro silencio, o te compro alabanza. Yo hay algunas alabanzas que son maravillosas, de algunos diarios que son impresionantes. La historia demuestra que no compran, alquilan. Sí, porque además los medios actúan acá con... por eso tenemos la visión catastrófica. Los argentinos tenemos una visión catastrófica porque todo se esconde hasta que los hechos suceden. Era como esa persona que decía, yo soy monogámico, lo que pasa es que lo soy en forma sucesiva, ¿no? Yo creo que nuestros medios son monogámicos sucesivamente. Entonces, como dice Héctor, están alquilados por un tiempo, cuando están alquilados, y después se vuelven a alquilar a otro, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica a los medios sobre nuestra propia ética. Y si tanto se habla de la lista de la gente que cobra sobre... Creo que la lista se dice, la lista, pero nunca nadie da un nombre. Nunca hay un nombre. Basta escucharlos. El doctor Carlos Rucauf ha pedido responder a algunas alusiones que hace Elisa Carrió sobre su persona y su trayectoria política. Las vamos a escuchar después de los auspicios. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Bueno, como le decía antes de los auspicios, estamos en contacto con el diputado Carlos Rucauf. Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches a usted y a todos los que lo acompañan ahí y a todos los que lo escuchan. Muy bien, somos todo oídos. Mire, yo no voy a responder los ataques globales, porque estoy acostumbrado a que cada vez que quieren criticar una idea denigran las personas, pero me parece muy importante hacer eje en que mucho antes que Axel Blumberg fuera asesinado luego de ser secuestrado, cuando él todavía era un joven que corría en libertad, yo he presentado proyectos en el mismo sentido que hoy el conjunto de la comunidad está pidiendo,
proyectos que tienen estado parlamentario, que no han sido votados porque los propios diputados y diputadas del partido de la señora Carrió han trabado el tratamiento de esas leyes en la Comisión de Legislación Penal. Y lo han hecho además públicamente, porque lo han dicho por televisión y lo dicen hoy en el diario La Nación. Así que creo que lo fundamental hoy es que discutamos las ideas, porque la forma de denigrar a las personas es un viejo mecanismo totalitario, aunque se use de una presunta visión progresista. Lo cierto es que yo he presentado proyectos para que no haya salida anticipada de criminales peligrosos, es decir, los que matan en ocasión de violación, en ocasión de secuestro y en ocasión de robo, que es falso cuando se dice que en la Argentina hay prisión perpetua. La prisión perpetua en la Argentina tiene un tope de 25 años que se convierte operativamente en 14, y si las leyes que yo propongo desde hace tanto tiempo existieran, los asesinos de cabezas no quedarían pronto en libertad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer el martes en la Comisión de Legislación Penal es dejarse de hacer política partidaria y con conciencia, sin disciplina de bloque, votar lo que la sociedad está pidiendo, que son leyes severas que hagan diferente la vida que hoy vivimos, que estén tras las rejas los peligrosos, que las cárceles funcionen como los hospitales en época de guerra. En Madrid, en el último atentado, los hospitales eran para los más graves. Las cárceles argentinas no tienen que estar con dentro de ellas ladrones de gallina que no pueden pagar abogados, sino que tienen que estar los que violan, los que matan, los que secuestran y asesinan. Esos tienen que estar en la cárcel y tienen que quedarse hasta el último día de su vida para que no vuelvan a destruir otra vida. Doctor Rucauf, habla Héctor Timerman. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, es verdad lo que usted dice, tal vez los peligrosos tienen que estar adentro, pero usted fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y le quiero preguntar si comparte la opinión de que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una connivencia con los más altos dirigentes políticos de la provincia, especialmente con los intendentes, y si no es ahí donde está el núcleo del problema, que es que la policía es parte de la delincuencia en la provincia. Primero, la convivencia política es parte de una patraña estructural, porque una connivencia política hubiera sido ya motivo en un país como la Argentina, donde terminan presos hasta los expresidentes, de las prisiones pertinentes. Yo lo que no niego es que haya policías que delincan y políticos que delincan, como seguramente hay periodistas, jueces y fiscales. El delincuente para mí es siempre un delincuente, y si porta uniforme lo es más, porque está violando el juramento y está haciendo que al lugar donde la gente tiene que ir a hacer la denuncia, en lugar de protegerla, se encuentre con que no tiene sentido hacerla. Ahora, el hecho de que haya que romper con la estructura delincuencial que tiene algún tipo de amparo, no quiere decir que no legislemos severamente para que los que agarramos y condenamos no los larguen. No, le hago esta pregunta, diputado, porque usted no reconoce el rol de la policía y habla, por ejemplo, de que puede haber periodistas que delinquen, evidentemente, pero no hay ningún periodista... No, déjeme terminar, doctor. Pero sí reconozco... No hay ningún periodista preso, no hay ningún periodista acusado de haber participado en un secuestro, y sí hay muchos policías de la provincia de Buenos Aires acusados de participar en secuestros. Y también es verdad que el doctor Arlaña dijo que cada vez que quería pasar a retiro a ciertos comisarios, aparecían los intendentes pidiendo por él, especialmente al gobernador Duhalde. Bueno, entonces hay ese tipo de política. Yo no digo que no haya quienes delincan, estoy diciendo que no hay un acuerdo estructural, y si hay algún intendente que ha protegido a algún delincuente, lo que tiene que hacer una persona de esa estructura y de formación como la del doctor es hacer la denuncia penal correspondiente. Entonces, doctor, yo digo, no hagamos acusaciones al voleo. Me parece que lo que hay que hacer es buscar a las mejores personas para hacer la mejor tarea, pero eso no significa que los que tenemos que legislar no legislemos, porque con la discusión que permanentemente plantean algunos sectores es lo que falta hacer en otra área. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Valenzuela. Buenas noches. Usted decía que la gente pide más severidad en la pena. Hay quienes están diciendo que de la mano de esta masiva y espectacular plaza que acompañó al padre de Axel Blumberg, viene un contenido creciente de represión y el retorno de la mano dura, con la que en general se lo identifica a usted. ¿Qué piensa de esto? Creo que al señor Blumberg empiezan a criticarlo por sus ideas,
porque todavía no se animan a criticarlo a él directamente, porque está fresca la sangre de su hijo derramada y está muy fresca además la manifestación popular. Creo que hay una torcida interpretación de los hechos, porque lo que ha demostrado este señor es claramente una fuerte vocación democrática. Por si cuando la gente estaba enojada en la plaza, él en lugar de actuar democráticamente hubiera impulsado otro tipo de actitudes, hubiéramos tenido no un jueves de gran demostración democrática, sino un jueves trágico. Creo que hay que criticar o apoyar las ideas. Yo, todos mis proyectos, estoy dispuesto a dejarlos de lado para apoyar lo que ha planteado el conjunto de la gente el otro día y el petitorio del señor Bloomberg, porque no creo que acá haya que personalizar los proyectos, sino que las ideas mejores, que son las de salvaguardar la sociedad, predominen. Doctor Rucaus, muchas gracias por esta participación en nuestro programa. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora estamos con Luis Patti. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Luis, ¿cómo se sale de este berenjenal? Bueno, esto no tiene que llamar asombro a mucho lo que viene ocurriendo, porque lo advertimos años tras años nosotros. Le dijimos que esto iba a ocurrir y ocurrió, y creo que a la gente hay que prevenir algo. A esas personas, 150.000 personas, yo fui a la marcha y no había ni izquierda ni derecha, ahí no se hablaba de política. Pero cuidado, que la reforma de las leyes no alcanza para solucionar el problema de la ley, porque la ley no es milagrosa. El comportamiento de los hombres y la efectividad de los hombres que manejan el poder son los que pueden hacer aplicar o no la ley. La reforma de la ley no alcanza. Diría que hace falta las dos cosas. Quizá leyes más severas, pero hombres más severos o por lo menos más... O más honestos. O más honestos, más confiables, más ejecutivos, que sean capaces de aplicarla, ¿no? Sí, pero la honestidad de los hombres generalmente va a llegar a generalizarse el día que se tema la ley. Si no se tema la ley, la corrupción aumenta. Pero Patti, Yo ¿no muchas falla veces... la policía antes en atraparlos, independientemente de la pena que es una vez que ya ocurrió el delito? Y le quiero preguntar, usted fue policía, un potencial delincuente, ¿lee el Código Penal antes de delinquir? No, bueno, yo siempre he dicho que cuidado, que la reforma de las leyes no alcanzan para dar seguridad. Eso es una mentira muy grande. Ahora, lo que hay que terminar con la impunidad. Yo muchas veces he dicho que la condición social de los hombres no hace subir el delito, sino la impunidad hace subir el delito. O sea, mayor impunidad, más posibilidad de que ingresen al mundo del delito o reincidan en el mundo del delito hombres de todas las clases sociales. Tanto dentro de las instituciones, dentro de los poderes o ciudadanos comunes. Y eso es lo que está ocurriendo. Patti, podríamos discutir toda la noche entre mayor impunidad, mayor delito, o mayor inequidad, mayor delito. Tal vez sea una mezcla de ambos. Pero hay algo que es cierto. Si los que tienen que combatir el delito son parte del delito, es muy difícil que se pueda combatir el delito. Lo que pasa es que si usted tiene una provincia con una enorme impunidad, los hombres de la institución, algunos hombres de las instituciones, de los poderes, también van a delinquir. Siempre son algunos, Patti, pero nunca aparecen los otros denunciando a esos algunos. Lo que pasa es que tienen los brazos caídos muchos hombres de la institución, pero no solo de la institución policial, yo también creo del Poder Judicial. Claro, yo creo que también. El poder político es, yo creo que es enorme. Coincido con la doctora Carrió. El poder político es cómplice de la, recién decíamos, de la Patti, corrupción. Cuando conversábamos con la doctora Carrió, que en algunas áreas el argentino o los gobiernos respetan la idoneidad y la especialidad, ¿no es cierto? Es decir, tenemos, por ejemplo, uno con la Baña puede estar de acuerdo, no, pero la Baña sabe. Con Pratgay, el Banco Central, sabe, ¿no es cierto? Pero parece que a nadie se le ocurre que hay que poner a alguien que sepa de seguridad, porque se le pone un ingeniero agrónomo, una señora dignísima, pero no tiene la menor idea de que... Es decir, están poniendo gente, ya hace tiempo, hace muchos años, que no tienen la menor idea del tema, de la materia. Yo digo, es como si pusiéramos a manejar un Boeing, un tipo que no sabe volar. A lo mejor es una excelente persona, pero se va a estrellar. Bueno, se ha estrellado, ya no es que se va a estrellar. Y además hay una costumbre que cualquiera que habla de seguridad o que hace un curso, o inclusive algún abogado que sale del Poder Judicial, sabe del tema, aunque haya fracasado ya en la gestión de seguridad.
Pues van y lo colocan en seguridad. Y hay que tener cierta experiencia en el manejo de la... Sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene 45.000 hombres y tiene un problema serio de corrupción. Pero entonces que el ministro tiene que ser un policía. Pero en realidad el policía debería conducir la fuerza, no la política pública. Pero Para eso tampoco están es- los policías Mire, así- especializados. Claro, pero tampoco es jefe de policía. Ujú. Ya ni Bueno, ya jefe de lo policía. tuvimos a Klotzik y fue Bueno, uno de los más corruptos. pero con ese y más- criterio... O tuvimos a Rico en el Ministerio de Seguridad. Vos en un hospital no pongas un médico, porque hubo un médico que no funcionó. Tenés que poner un médico en un hospital. ¿Qué vas a poner? Un experto en políticas sanitarias, tal vez. No sé, me pregunto yo. Sí. Lo que digo es Bueno. que, lo que me digo es, ¿qué vamos a poner? Acá han fracasado, Luis, usted lo sabe bien, políticos que sabían de seguridad, militares que sabían de seguridad, policías que sabían de seguridad. Lo que yo creo es que hasta que no se rompan los pactos de impunidad que hay en el poder, no se puede resolver este tema. O sea, no hay que enfocarse tanto en los delincuentes, que sí los hay, sino en quienes tienen que combatir la delincuencia y aparte todo lo No, demás. pero hay que ir en un tema que es más complicado. Hay que si usted termina con la impunidad, en todos los órdenes termina con el delito. Está, obvio. Este es el Estoy de secreto acuerdo. que... Ahora, Solá no es capaz de hacerlo y no creo que lo haga, porque también hay que tener valor para hacer ¿Por eso. qué no es capaz de hacerlo? Bueno, 20 veces le hemos dicho qué es lo que tiene que hacer en público. Código de Procedimiento Penal, volver al Código de Procedimiento Penal Joffre. Le hemos dicho que tiene que intervenir el Poder Judicial, no lo ha hecho. Pero no porque todos los fiscales o jueces sean malos, sino porque es perverso el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le pareció la reacción de Solá? ¿Pedir más plata? Más patrullaje, poner más efectivos, más camionetas, los gendarmes. Pero mire, hace años que vienen diciendo más 2.000 hombres más, prefectura, vamos a volcar Policía Federal, y el delito sigue. El secreto no es cantidad, sino calidad. El secreto es tener una política de seguridad donde el funcionario policial, el funcionario del Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, el que trabaja en el juzgado, el que trabaja en la política, el intendente, el concejal, sepa que si delinque va preso y nadie lo salva. Si usted consigue eso, baja el delito. Si usted no consigue eso, el delito va a seguir. Y este año, aunque reformen la ley, si los que delinquen dentro de las instituciones o fuera no le tienen miedo a la ley, va a seguir exactamente Ahora, Pati, igual. hubo esta discusión, estos días dio la sensación de que el Ejecutivo Nacional cargaba sobre Felipe Solá. Es un problema de la provincia de Buenos Aires, un problema de Gran Buenos Aires, un problema de Solá, ¿no? Por otro lado, la columna del jueves de la noche se desprendió una columna y se fue solita sin que le dijera a nadie a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, porque somos un país presidencialista que finalmente pensamos que el presidente tiene algo que ver con estos temas. ¿Por dónde se empieza? Yo creo que cuando se pierde la libertad de toda una sociedad, todos tienen responsabilidad sobre este tema. Y nosotros hablamos seriamente de intervenir el Poder Ejecutivo, ya discutir con el radicalismo y otros partidos políticos, intervenir el Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Ya no hay mucho ¿Y más que qué esperar. Está resolvería proponiendo una intervenir, intervención? ¿Qué un momentito, resolvería? está proponiendo intervenir eso. la provincia de Buenos Aires. ¿Me está ¿Pero diciendo para eso? qué? Pero usted piensa Para que... sacar al Bueno, peronismo, pero si para, usted- Pero para además sacar a la Solá. mayoría de diputados Pero si tenemos que tiene un gobierno- el dualdismo difícilmente Pero hagan no pasar importa, una idea importa así. es ¿para qué quiere intervenir la provincia de Buenos Aires? Pero ¿Qué lograríamos? ¿usted ve Solá solucionando el problema? Bueno, de ya seguridad? no lo vi Si a él mismo Dualde, lo ha no dicho, vi yo a no sé qué Cafiero, hacer. No pero lo vi la a Dualde, intervención- no lo vi a Cafiero y no lo vi a Armendáriz. O sea, no veo por qué un interventor sí lo va a solucionar. No, además una a menos interve- que usted lo que quiera es desbancar Bueno. simplemente a Solá como un hecho No, político. no, porque yo no voy a ser interventor. No, pero desbancar Pero a si Solá usted como tiene un un hecho gobierno político. que no le da soluciones y es más, le dice que no sabe cómo hacerlo, ¿qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué vamos a hacer? Pero que esto va a ir de mal en peor, ¿o no? Pero si el delincuente, el Estado, a través de sus leyes y sus poderes, no hace temer a la ley, cualquiera sea el delincuente, el crecimiento del 30 al 40% del delito va a ser otra vez Es este como año, viene. aunque reformen las leyes el día jueves. Hoy me No dieron- crean que hoy la me ley dieron es unas cifras milagrosa. escalofriantes, ¿no? Un experto por la radio me dijo, están muriendo en estos últimos años 4.000 Exacto. personas por año de homicidio doloso, 4.000, de los cuales 2.500 son en la provincia de Buenos Aires. Es decir, son cifras, pensá, son 12 por día.
Es brutal lo que está pasando. Ahora, lo cual doctor, explica también la cantidad de carteles que uno veía el jueves por la noche. Eran miles las víctimas. Sí, las caras de las víctimas de gatillo fácil, Claro. de violencia. Es tremendo el número. Igual recordemos que la provincia tiene casi el 40% de la población, Sí, con lo claro. cual esa participación hasta sería, entre comillas, razonable. Yo le quería preguntar a Pati, creo que esto es algo de fondo en línea con lo que se hablaba aquí en la mesa. ¿El problema de la policía es de eficacia, lo que usted decía, la impunidad, o es de corrupción? ¿O cuánto hay de cada cosa? también hay indiferencia. Hay policías buenos, excelentes, que se van a la casa cuando termina el turno. Ya no es la policía que se quedaba después de hora a buscar ladrones. Yo creo que se le ha castigado mucho a los buenos como si fueran malos. Y ha habido una política en la provincia de Buenos Aires durante muchos años. ¿Hay problemas con la policía? Bueno, 30, 100, 200 policías lo echamos. Y se iban buenos también. No había premios y castigos. Y además, yo vengo de una escuela, cuando el policía tenía convivencia con el ladrón, lo metíamos preso, no lo echábamos. Y eso se ha perdido. Claro, echar es más fácil. Echar es más fácil, lo que no es más difícil echar a un socio. Luis Pati, Yo coincido con usted. muchas gracias. Gracias. Después del corte, el presidente del Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri está acá con nosotros, creía que por dos razones, ¿no? Primero, como dirigente político y referente importante, para ver cómo reacciona frente a lo que está pasando en el país. Y después porque, de una manera u otra, ha sido protagonista de la violencia, ¿no? Él fue secuestrado personalmente en el 91, él pasó un secuestro en el 91. Florencia, ¿no? Pasó un secuestro el año pasado, no me equivoco. Y ahora otro pariente, Néstor Leonardo, marido de Sandra Macri y yerno de Franco, tuvo un tercero. Así que la familia Macri es casi, diría yo, campeona en materia de secuestros, ¿no? Aunque por suerte todos terminaron bien, que también es otra cosa notable en este caso, ¿no? Así que me interesa, Mauricio, tanto por su protagonismo, no querido, por cierto, sí, sin duda, en materia de secuestros, como por su protagonismo político. Estamos todo el programa teniendo dirigentes como Carrió, Patti, ahora va a venir Bloomberg también, todos tratando de interpretar. El jueves a la noche tenemos toda la sensación de que pasó algo. Es decir, que hubo un cambio de clima, que el país es como otro después de ese jueves. Y estamos tratando de ver realmente qué pasó, en qué hemos cambiado, en qué esta es una sociedad distinta, cuál es el mensaje que dio ese pueblo reunido el jueves por la noche. Bueno, yo volví de la marcha muy optimista, muy optimista. La verdad, para mí fue una experiencia impresionante. Y creo que ni por televisión se pudo percibir lo que uno percibió estando en vivo y en directo. Y mi optimismo nació de que a esta participación en política que inicié hace un par de años, siempre he encontrado muchas frases del ¿para qué te vas a meter en esto si nuestro país no tiene arreglo? Y yo me fui de esa plaza diciendo, nuestro país tiene arreglo. O sea, acá está habiendo un nuevo sentimiento que es no a la resignación, que es algo que no ha pasado nunca. Es como una rebelión a la denigración, a la decadencia permanente. Porque nosotros podríamos perfectamente acostumbrarnos a esto y convivir como conviven los brasileros. Uno en San Pablo, los niveles de inseguridad son 10 o 20 veces peor que estos. Nuestra tendencia es ir a San Pablo. Y la reacción de la sociedad, ¿cuál es? Decir, no, nosotros no queremos, nosotros queremos ser una comunidad libre, no queremos tener miedo y que la regla sea limitar nuestros procedimientos de acuerdo a la hora, el día, el barrio y lo que ha venido sucediendo en los últimos años en forma creciente en la ciudad, en el Gran Buenos Aires y en los grandes centros urbanos, ¿no? Porque por ahí en otros lugares es un poco, la cosa está un poco mejor, ¿no? Pero a mí realmente la primera sensación fue un verdadero optimismo. La segunda fue, bueno, esto se acabó, el juego de quién es la culpa el don Pirulero. Esto, señores, es un problema grave y el presidente recibió su mensaje. Él tiene que tomar el toro por las astas y decir, esta es la primera política de Estado en la cual yo voy a llamar a consensuar, voy a presentar un programa a la sociedad en la cual los racionales, los que estamos a favor de que las cosas mejoren, tenemos que sumarnos.
En el caso de nuestra fuerza, nosotros estamos listos para decir si el plan es lógico, apoyamos el plan. ¿Usted le reclama al presidente una respuesta más que a los legisladores o que a Felipe Solá? Yo creo que, voy a repetir, es un problema global. Y ahí escuché un poco al final del entrevistado anterior y coincido en algunas cosas. Yo les digo, señores, armar el equipo era clave. ¿Cuántas personas tenés acá? Sí, como 22, 23. Te llevó años tener un equipo que funcione, que se entienda. Imagínate cuando hablas de organizaciones que son 50.000 personas. ¿Sabes lo que es coordinar, que haya una escala de valores, un código de procedimiento, un trabajo? Después de tantos años de denigración, eso no existe más. Entonces, reordenar todo eso, tanto en el sistema policial, como en el carcelario, como en la justicia penal, después de tantos años de denigración, va a llevar mucho tiempo. Entonces, no nos engañemos más, no seamos ignorantes si somos dirigentes, no le engañemos a la gente, no le mentamos diciendo que cambiando un ministro, echando 10 policías, vamos a cambiar algo. No, nosotros tenemos un plan global y va a llevar años. Pero lo importante es que si tenemos un plan, lo hemos consensuado, y trabajan los legisladores cambiando las leyes y volviendo un equilibrio, este disparate que el abolicionismo, como se llama en Europa, o garantismo acá, ha generado. Si generamos una fuerza policial que tenga una carrera a la cual invertimos, ¿cómo puede ser que cualquier ñoque que contrata a un político gana 1.000, 2.000 pesos y el policía gana 500? ¿En qué cabeza cabe que nosotros asignemos tan poco recurso a lo más central que es el valor nuestro de la libertad? Un ejemplo, Buenos Aires tiene 13 millones de pesos en su presupuesto, más lo que gasta la nación en la ciudad no llegan a 380 millones de pesos. Sobre 5.000 es menos del 8%. Londres gasta el 30% en seguridad. ¿Los ingleses son tontos? No, saben que la seguridad es el valor sobre el cual se construye todo. Yo tengo miedo, ni siquiera voy a trabajar, no produzco. Más pobreza, más denigración, más exclusión, más jóvenes sin oportunidades. Entonces, más fácil que se tienden a entrar al mundo de la violencia. Entonces, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con seriedad, no engañarnos más, entender de que este tipo de organizaciones lleva un tiempo recuperarlas, que hay leyes que hemos equivocado con falsas ideologías que perder el equilibrio. No podemos tener un país donde 6 de cada 1.000 que delinquen van a la cárcel. 6 de cada 1.000. Porque hemos inventado con estas leyes que a vos te agarran con un asalto. En vivo y en directo el policía te salva y vos tenías el arma acá. A las 24 horas ese tipo está libre y usó un arma de fuego y te pudo haber matado. Eso no existe en una parte del mundo. Las estadísticas no dicen que a las 24 horas está libre. Las cárceles están llenas. Más, están tan llenas las cárceles que tuvieron que llevar gente a las comisarías y explotaron las comisarías de presos. Este es uno de los países con un alto índice de presos. O sea, sin ser juzgados encima. Porque otro también disparate. Es otro disparate. Otro disparate. Pues yo digo, no juguemos. Yo creo que venías muy bien, Mauricio. Creo que venías muy bien con todo lo que vos estabas diciendo. Era muy lógico decirle a la gente, no se crea que esto tiene una solución milagrosa de un día para el otro. Lo que tampoco creo que sea es decirle a la gente, metamos todos presos, porque esa es la manera que vamos a estar seguros. No vamos a estar seguros si convertimos la Argentina en una cárcel. Yo no creo que haya que meter a todos presos. Yo creo que aquel que cometió un delito no puede encontrar un salvoconducto para volver a la calle y ser miembro de una banda de secuestradores que hemos visto, la última banda que cayó. Tenía 3 o 4 tipos que tenían no sé cuántos arrestos anteriores y habían conseguido salir en poco tiempo. Entonces, eso no funciona. Entonces, por más que haya gente que quiera defender que la justicia penal, como la hemos organizado, funciona, no funciona. La policía no funciona. La política no funciona porque no asigna los recursos como corresponde. Vos citaste un ejemplo perfecto, que es el de las cárceles. Nos quejamos de la policía bonaerense, le pagamos mal, no la entrenamos, tenemos una carrera antigua, no la equipamos y además los obligamos a convivir en la comisaría con los presos, para que finalmente se transforme la convivencia en connivencia, para que terminen yendo a robar a la noche para los tipos que cuidan. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para invertir en las cárceles. Cuando sabemos que al lado de los presupuestos cuantiosos que se han administrado en este país, no son cifras. Entonces acá es un problema de seriedad para encarar estos temas y de asignación de recursos y de no prometer a la gente lo que no puede ser. Mauricio, una cosa que acaba de decir, la idea de una política de Estado. Es decir, si hay algo grave en Argentina, es lo que reflejó la manifestación del jueves, ¿no es cierto? La inseguridad que no respeta a nadie, ¿no es cierto? Si tenemos ese problema agudo, ¿no seremos capaces de juntarnos en torno a una mesa? El señor Macri, el señor Ibarra, el señor Solá, el señor Kirchner, el señor Fernández, es decir, los radicales, las diversas líneas peronistas, juntarnos todos
los que representamos algo en torno a una mesa y diseñar una política común, porque esto se dice fácil, pero está en el sectarismo que hay. Es terrible, todo el mundo quiere es tener, terrible. yo tengo una solución y él está equivocado. Ahora, Mariano, es imaginable, terrible. Mauricio, una mesa que tengamos, por ejemplo, a Carrió, digo yo, ¿no? A Macri, a Kirchner, a Solá, a Alfonsín, ¿no? Es decir, a los principales referentes políticos que tiene el país, diciendo, bueno, muchachos, en esto no hagamos más política. Pero En esto absolutamente. pongámonos de acuerdo. Pero debería ser así. Sí. Aparte, y no ir al extremo contrario, que es, tenemos un código de convivencia en la ciudad que ha fracasado, que es la pieza número 1 de una larga cantidad de cosas que hay que hacer con la seguridad. No resuelve toda la seguridad, pero es el principio. Presentamos un proyecto razonable y no nos da cuero ni siquiera para tratarlo. O sea, nos pasamos 7 horas debatiendo en el gobierno, en el Congreso de la ciudad, la legislatura porteña, a ver si discutimos el código. Finalmente no se abre la discusión porque no se le da tratamiento. Vamos a una audiencia pública, ustedes la vieron en televisión. Esa es la propuesta del jefe de gobierno Ibarra. Una audiencia pública que es un papelón, que parece un reality show del escándalo ahí en estas audiencias de ¿Usted San está de Juan. acuerdo con contra eso, perdón, en contraste contra eso, están estos cientos miles de personas con las velas. Sí, yo creo que se está abriendo un abismo entre cómo operan los políticos y la gente. Y esto también es peligroso. Absolutamente, y muy peligroso, porque gracias, lo destacó creo que Rucauf por teléfono, gracias al equilibrio de este señor, no pasó nada raro, porque la gente estaba como para que le digan quemen el Congreso y lo quemaban, quemen casa de gobierno, era una locura. Sí, fue muy sensato. Y él fue muy sensato. Porque decir que Ahora la gente no fue tan sensata entonces. Bueno, Porque la gente si usted está muy si usted- herida, la gente está muy herida, entonces siempre hay gente, y cuando hay semejante movimiento de masas, es peligroso, es muy peligroso siempre. ¿Usted está de lo puedes acuerdo con controlar. la ascensión del miércoles en el diputados, en el Senado, para cambiar leyes? ¿Que haya una sesión el miércoles? Sí. Y yo creo que lo antes que empiecen a tratarlo, lo antes que se van a empezar a reconciliar con la sociedad. Porque a mí me da esta impresión, no sé qué piensa, ¿no? Esta cuestión demagógica, casi berreta de muchos políticos, de no hacer nada hasta que aparece la presión social. Cuando aparece la presión, para conformar demagógicamente salen a hacer cualquier cosa. Bueno, pero la verdad que yo aplico ahí el refrán más vale tarde que nunca, porque, Pero porque es para lo que hay que parecer de que no hacer. me dejo atropellar, tampoco Pero es lo que hay que hago, hacer entonces o no lo hago hacemos por- para calmar a las 150. Bueno, está bien, lamentablemente hay falta de responsabilidad. Acá siempre, bueno, lo hemos visto, todo se hace en la última sesión, se sancionan 200 leyes el Claro, último día pero del Congreso. Mauricio, ¿hace falta leyes más severas o hace falta hacer cumplir las leyes que hay? Porque las leyes son muy severas y se han ido poniendo más severas a través de los años. Yo me pregunto si hay que hacer cumplir las leyes o si... O sea, Hay que por eso hacer estoy de acuerdo cumplir con lo que las dice Diego. Por ahí es hasta un acto demagógico, es decir, más severidad en las leyes. Lo que hay que hacer es hacer cumplir las leyes, que son bastante severas ya. Yo creo que, yo te lo cambio, creo que no hay que aumentar las penas. Claro. No pasa por aumentar penas, pasa por hacer aplicar las penas. Entonces se necesitan leyes para dejar de esas chicanas que se han inventado con el 2x1, el probation, No hay más han mezclado una cantidad de cosas históricamente que han hecho que la gente pueda salir, vuelvo a repetir, que no exista el tema de la perpetua, entonces que sean 14 años como No, digo, máximo, porque no hay más con 2 buen por 1, por comportamiento. ejemplo. Entre Entonces otras yo cosas, digo, hay leyes que se han abolido ya y que seguimos insistiendo como si existiesen. 2 por 1 no hay más. Si alguien secuestra y el secuestro es seguido por muerte, es reclusión perpetua. No, ¿qué más podemos poner? ¿La pena de muerte, Mauricio? No, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Me parece aparte que no... Yo creo nadie que tiene de lo derecho a sacar la vida de nadie. de lo que acaba de decir Mauricio, a mí me parece que hay cosas muy troncales que son estas. Primero, si esto va a llevar tiempo, aun cuando empecemos el miércoles, Claro. va a llevar tiempo, quiere decir que es una tarea que va a trascender a los actuales gobernantes. Absolutamente. ¿No es cierto? Si va a trascender a los actuales gobernantes, tenemos que iniciar una línea que sepamos que alguien la va a continuar, sea quien fuera el que llegue. Puede ser Macri, puede ser, no sé, Duhalde, puede ser el que sea. Pero sabemos que ese señor va a seguir. Claro. Ahora, para que sepamos que va a seguir, es la mesa. Porque si nos ponemos los 8, yo no me incluyo, digo, los ponemos, los 8 o 9 principales referentes políticos y cierran un pacto de la Moncloa contra la inseguridad, esa es la tranquilidad que vamos a tener todos, de que sea quien fuera el que gane, pero acá, desgraciadamente, hay que superar esa mezquindad, que uno dice, no, el mérito va a ser mío y la culpa va a ser tuya, ¿no es cierto? Yo creo que este es el cambio cultural. Claro.
¿no? Yo vi, por ejemplo, en la ciudad intentaron un poquito con Ibarra al principio, unas fintas ahí, y después se quedó. Y me parece que quizá esto es lo que la lógica de lo que dice Mauricio. Es decir, si yo necesito una política a largo plazo, que siga siempre lo mismo, una política de Estado, necesito un acuerdo de Estado para que esa política se pueda ejecutar, ¿no? Ese es el mensaje, y no sé, suerte que salió más optimista la reunión del jueves, pero que esa mesa sea posible, los que son optimistas que levanten la mano acá. Yo no pierdo las esperanzas. La verdad que me metí en política para estar a favor de la Argentina, no en contra de nadie. Así que si a mí me convocan con un plan serio, yo estoy dispuesto a pagar la cuota de costo frente a mi electorado que haya que pagar, porque creo que hay transformaciones de fondo que hay que hacer y siempre tienen algún costo, ¿no? Después del corte, por supuesto, la opinión final de este programa va a ser con Juan Carlos Bloomberg, porque es el que tiene que leer más que ninguno de nosotros qué milagro se produjo el jueves por la noche. Y vamos a tener también a Pompeya Gómez. Pompeya Gómez es la madre de Christian Scherer, un muchacho que ha desaparecido hace más de 6 meses. Y la invitamos porque digamos, el caso de Axel fue el más terrible de las últimas semanas, de los últimos días, pero lo que decíamos estadísticamente hay 10 casos por día en la Argentina, 10 casos por día, y entonces queríamos lo de Scherer para hacer ver como una puntita de todos los otros dramas que nos acompañan desgraciadamente en materia de inseguridad. Ya volvemos. Bueno, está ya Juan Carlos Bloomberg sentado en la mesa, con alguna gente que lo está acompañando, los chicos, los amigos de Axel, bueno, está Steffi, la novia de Axel, en fin, estamos todos en esto. Y yo les decía al terminar el bloque anterior que yo quería, aunque sea poner una pequeña cuña de otro caso, porque son miles los casos, son miles los casos. Y quizá uno de los más agudos, uno de los más dramáticos, sea en el caso de Pompeya Gómez, que está acá conmigo, que es la madre de Christian Scherer. Christian Scherer es un chico que está faltando de hace más de 6 meses de su casa. Y Pompeya, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. No, yo le pido simplemente que le cuente a todos los que estamos acá está el señor Bloomberg, estamos todos, que nos cuente su caso para que, si alguno todavía no lo escuchó, lo escuche de sus labios. Este chico es un estudiante de abogacía, de tercer año de abogacía. Como Axel, no toma, no fuma, estudia, tiene su novia, y fue secuestrado a las 11:30 de su casa, el día de la primavera, el día del estudiante, y el día del amor, como dicen ellos. Yo a los 5 minutos me enteré. Yo también sé que hubo zona liberada, también sé que hay se está investigando, que hubo policía investigado, están siendo investigados porque liberaron zona, porque vieron cuando le estaban llevando a mi hijo. En ese momento yo estaba a 1 a 2 horas de mi hijo y en este momento me encuentro a 196 días sin mi hijo. Tengo pistas, tengo informantes de que mi hijo está vivo y lo voy a seguir buscando hasta donde pueda porque mi hijo me está esperando. Él no me tiene a mí y yo no le tengo a él. Pompeya, ¿esto fue dónde? En Corrientes. En Corrientes. En Corrientes, capital. Y esas pistas apuntan, a mí me dijeron que hubo unas pistas de que alguien lo había visto, alguien podía decir que todavía está vivo, que no, porque claro, 6 meses la gente se pone muy pesimista por ahí. Sí, ¿no? Primero un martes fue la noticia que encontraron en Brasil, porque nosotros estamos muy cerca de las 3 fronteras, y a mi hijo le llevaron, porque por eso es muy raro. Yo a los 5 minutos que mi hijo fue secuestrado ya había avisado a la policía y a mi hijo le pudieron llevar a 300 kilómetros y llevar a Brasil y pasar todos los controles. Y después volvieron otra vez y le trajeron a pasarlos libres. ¿A usted le pidieron algún rescate? Sí, lo pagamos. Lo pagué yo personalmente. ¿Lo pagaron? Con el papá de la novia de mi hijo. Y lo hicimos solos porque ellos decían que iban a matar a mi hijo. Y a los 6 días, que cuando mi hijo no llegaba, entonces yo salí a los medios a pedir por favor a los secuestradores. ¿Así que fue inmediato, digamos, el pago del rescate? No,
Mi hijo le secuestraron un 21 de septiembre y se le pagó un 6 de noviembre. Y yo sé también, Pompeya, que en Corrientes ha habido una movilización bastante grande. Se hace toda la semana, se hace los amigos, los compañeros de la facultad, las madres, hacemos toda la semana marchas, porque nosotros tenemos la intuición, creemos, somos muy creyentes, tenemos la fe que Dios nos va a dar a devolver Cristian y vamos a demostrar que la fuerza hace la unión. Pero también, como dice el señor Bloomberg, los celulares, la justicia no está bien hecha porque a 3 cuadras de mi casa está preso el señor que le tenía secuestrado a mi hijo, que fue avisado por un policía, quedaron huellas que mi hijo estaban ahí y le avisaron para que le puedan sacar a mi hijo de ahí. Eso fue el 24 de noviembre. Y ese señor está preso hace 4 meses y la justicia le protege para no declarar. Le voy a pedir, Pompeya, que mostremos de nuevo. Hay una foto muy linda de su hijo de abanderado. Sí, pero él está con una amiga que era abanderada, son amigos. Sí. Sí. Bueno, para que cualquier persona que vea a este chico, es un poco un Axel, es 10 en todo, abanderado, y que acá todavía Pompeya, su madre, cree que está vivo. También nosotros creemos Todos que está creemos. vivo. Y los amigos también. Y esperamos todos que sea un final, no digo feliz porque estas cosas no son felices, pero que usted pueda tenerlo pronto junto a usted. Yo le quiero decir lo último. Yo le quiero pedir, el lema de Axel, es la cruzada de Axel, que ese día nosotros le dejamos un poquito de atrás a Cristian, no atrás, sino al costadito, y todos hicimos la cruzada de Axel. Pero nosotros tenemos en Corrientes, tenemos un cartel que hacemos todas las marchas y le pido al presidente Kirchner, le pido al ministro Vélez, le pido al canciller Bielsa, porque nuestro es más complejo, porque está en las 3 fronteras, que este es mi hijo. Y hoy todos nuestros hijos son Cristian. Cristian necesita estar con su mamá y yo necesito estar con mi hijo. Necesito que me ayuden, que investiguen y que sea rápido, porque yo hace 196 días que no sé nada ni escucho la voz de mi hijo y él nos necesita a nosotros y nosotros a él. Muchas gracias. Pompeya, muchas gracias por su confianza en nosotros. Muchas gracias. Y que todo termine bien. Gracias. Bueno, era una manera de hacer ver que Axel es como la vanguardia de una legión de víctimas, una legión de víctimas. Hay muchos. Se notó mucho en el acto. A mí me impresionó mucho el acto cuando se reproducía después la cantidad de carteles, la cantidad de víctimas que había. Y por eso nosotros hemos dedicado un poco el programa de hoy, señor Bloomberg, porque la hipótesis del programa de esta noche era, acá hay un mensaje. Esos miles y miles y miles de velas estaban diciendo algo sin decirlo verbalmente. Y entonces, claro, cada uno interpretó, Carrió, Patti, Macri, cada uno interpretó o trató, yo mismo, de saber, pero me parece que la persona que es más autorizada hoy en día para interpretar el mensaje, acá hay como una botella al mar, el pueblo lanzó una botella al mar, entonces saquemos la botella, veamos adentro qué hay, Entonces queríamos su opinión tan valiosa para esto. ¿Cuál es el mensaje para usted? El mensaje es muy simple. La sociedad está cansada y necesita tener el derecho a la vida. Entonces, si uno siente que sus hijos, sus familiares pueden perder la vida, lo que busca es una solución a ese temible momento, digamos, que está viviendo de inseguridad. Entonces, por eso la gente, de alguna manera, cuando se le pidió la concurrencia que vengan pacíficamente, solo con una vela, que vengan sin cartas políticas de ninguna naturaleza, porque también hay políticos que me llamaron y que querían venir, y yo dije, por favor, no venga. Si venga, que venga su mujer con una vela, un familiar que no lo conozca. Un momento, Juan Carlos, hubo un momento muy crítico en la manifestación, cuando de golpe empezó a haber algunas voces, y usted les dijo, no, esto hay que hacerlo todo en democracia. Recién alguien decía que ese momento fue crítico porque si usted no hubiera dicho eso, ¿qué habría pasado? Bueno, la gente estaba
muy enardecida, o sea, está en contra, digamos, o sea, de la clase política, está cansada, quiere una reacción, quiere su seguridad, quieren circular libremente por las calles, que no los asalten, que no los roben, que no los violen, que no los maten, ¿entiendes? Entonces, la gente quería, digamos, y uno tiene que, la única forma que tenemos es pidiendo en democracia, pidiendo a nuestros representantes que cambien leyes que estén mal y buscar soluciones a cada tema. ¿Cómo resistió esa tentación, no? Usted actuó muy sensatamente frente a voces que pedían pena de muerte, volvió un poco el que se vayan todos, los silbidos para los poderes públicos. ¿Cómo resistió? Bueno, es que la única solución son hacer actos civilizados para el bien de la sociedad y de la democracia. Otra solución no tenemos. Señor Bloomberg, usted se ha convertido de alguna manera en el símbolo de quienes han sufrido la inseguridad o de quienes podemos llegar a sufrir la inseguridad o de todos los argentinos. Sin embargo, hoy pidió que lo acompañe el doctor Casanovas, que fue ministro de Seguridad del exgobernador Carlos Rucauf. Y a mí me gustaría saber por qué le pidió al doctor Casanovas, justamente al doctor Casanovas y no a otro o a ninguno que lo acompañe. Porque cuando estuve en la reunión de legislación penal el martes pasado, cuando yo escuché qué habló cada uno y vi qué conocimientos tenían, vi que la persona es el que dominaba el tema, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que le gustó de lo que dijo? Bueno, lo que me gustó, digamos, que hablaba con claridad, que conocía exactamente qué errores ocurrieron en distintos momentos y qué es lo que se debería cambiar. Y digamos, eso está relacionado a lo que uno averiguó qué hacen en otros países, ¿entiende? Entonces uno ve que eso no está equivocado lo que él piensa. Ahora, el petitorio ha tenido un apoyo fenomenal, pero también muchas críticas que van emergiendo. Le quiero leer esto que dijo el juez de la Corte Zaffaroni, a ver qué piensa. Si pensamos que la solución es aumentar penas y dar mayor arbitrariedad a la policía, esto termina en una catástrofe total. Y agregó sobre sus propuestas y su persona. Es lo mismo que alguien a quien lo operaron mal en un sanatorio quiera decirle al resto de la gente cómo se opera bien. ¿Sabe qué pasa? Yo le voy a decir qué opino, porque, digamos, al leer eso me impresionó mucho y veo la falta de sensibilidad y la falta de criterio. Nosotros que estamos pidiendo es, por ejemplo, que no haya armas en la calle. Por sentido común, si usted no tiene armas, este señor debería estar ocupando el lugar de la Corte Suprema, según mi opinión personal, ¿sabe qué? La parte de defensa de los derechos humanos, ¿entiende? Y no, usted no puede, si usted lee en otro lugar, va a decir que no interesa lo que opina la mayoría. Y en una democracia es lo que tiene que opinar la mayoría. Sí, también ¿Y sabe qué pasa? Yo le voy a hacer un ejemplo muy simple. Por ejemplo, mi señora es una persona de mucho nivel cultural, digamos que ella estudió economía, es contadora, digamos, aprendió alemán para ayudarlo a Axel en 2 años, hablaba, escribía perfecto alemán. Pero usted puede tener una persona que es sumamente capaz en eso, pero no tiene sentido común. Mi señora, a veces, la chica de la casa, que hacía las cosas, tenía mucho más sentido común que mi señora. Claro. Entonces, en este caso lo hago con el mismo ejemplo. Son gente de laboratorio que hacen experiencias, ¿entiende? Teóricas, pero que no viven la realidad práctica de la ciudadanía, ¿entiende? ¿Qué estamos pidiendo? Nosotros no estamos pidiendo ninguna que se eliminen las armas que están en el medio. Que si una persona tiene un arma, se castigue. A mí me pasó una vez, cuando yo era muy joven, una vez discutí con un diputado de la época de Frondizi, ¿no? Yo era muy joven, y me dijo, no se equivoque, doctor Grondona, se puede ser muy inteligente y muy sonso. ¿No? Y se puede ser muy sensato y no tener quizá un nivel cultural equivalente, pues es verdad, el sentido común no se aprende, digamos, con los libros. Vamos a ir a un corte y vamos a ir conversando con Juan Carlos Bloomberg. Bueno, el diputado Jorge Casanovas ha sido objeto de una observación de parte de Héctor Timán
y un respaldo de parte de Juan Carlos. ¿Por qué no se explica, diputado, un poco cómo fue? Porque se quiero aclarar que Jorge Casanovas y Pilar González Bernaldo, que también está acá, fueron invitados, más que por mí, por el propio Juan Carlos Bloomberg, para estar en esta mesa, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿a qué se debe esta distinción realmente notable? Porque que hoy Juan Carlos Bloomberg a uno lo invite especialmente a una mesa, significa algo, ¿no? Yo realmente no sé por qué me invitó. Seguramente por haber sido ministro de Rucaus, no. Y no fui de seguridad, como decía Timerman, fui ministro de Justicia. Mi vida ha sido dedicada a la justicia y no a la política. Por eso digo que aquí soy prácticamente un técnico en función político. Al señor Bloomberg lo conocí con motivo de su llegada a la Comisión de Legislación Penal, invitado por otra diputada, la diputada Pérez, que es una diputada que también ha sufrido y preside la Comisión de Víctimas de la Delincuencia. Y bueno, ahí él vio la discusión que se daba sobre la base de los proyectos que se iban a tratar, que venimos discutiendo hace tiempo, y me pidió mi tarjeta y le di mis teléfonos y bueno, luego me llamó. Eso es todo. Creo que podría haber elegido otros tantos de la misma comisión, porque hay muchos que piensan del lado de la gente realmente, y sentimos que representamos a la gente. Hay otros que parece que no es tanto. Y esto ha llevado a algunas discusiones en la mesa de la Comisión de Legislación Penal, que el señor Bloomberg la presenció. Me imagino que debe haber sido por eso. El petitorio de él lo hemos ya analizado bastante en forma individual todos los diputados. El día martes a la tarde, en la reunión de Comisión de Legislación Penal, va a ser considerado porque el presidente de la Cámara nos lo ha girado. Algunos de los temas son temas que yo calculo que el día miércoles mismo se van a tratar en la sesión especial de tablas. Y creo que los diputados han sentido ese clamor de la gente que canalizó tan bien, con tanta inteligencia, el señor Bloomberg, con tanta prudencia, que cuando a varios nos corrió un frío por la espalda porque sentimos que la gente empezaba a abuchear, el señor Bloomberg supo canalizar una vez más la bronca de la gente y el dolor de él en el bien de la sociedad. Y esto es lo bueno que ha hecho el señor Bloomberg. Y cuando dirigió su crítica o su reclamo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, creo que lo hizo con fundada esperanza de alcanzar esas medidas que él reclama para que de una buena vez por todas terminemos con esta sensación de inseguridad que nos tiene a los argentinos presos, del miedo y del terror de que nuestros hijos no lleguen. Yo ya soy abuelo, así que hasta mis nietos incluso. Diputado, ¿qué piensa usted de los que dicen que ahora hay un aprovechamiento de parte de algunos sectores de esta coyuntura del padre de Axel Bloomberg para volver a políticas de mano dura? Mire, yo creo que no es así, no es así. Y le voy a contar por qué. Porque hay proyectos que está reclamando el señor Bloomberg que están en trámite desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué ahora entonces? Bueno, ¿No es demagogia? ahora porque se ha movilizado la gente y los diputados que antes que retaseaban el apoyo a esta necesidad de reforma, ahora comenzaron a darlo y se dieron cuenta que el reclamo popular hay que atenderlo. Porque esta es la democracia. Es más, cuando el señor Bloomberg empezó a juntar firmas en apoyo a este petitorio, yo le tengo que ser sincero, hubo muchos diputados que dijeron, pese a que no hay en la Constitución prevista la institución de la revocación de los mandatos, atención, que el número de gente que firme este proyecto puede significar un plebiscito en ese sentido. Bueno, y la otra persona que está con nosotros, la señora Pilar González Bernaldo. Yo, señora, de usted solamente sé que es historiadora, que enseña en la Sorbonne, y quizá lo más importante de todo, que el señor Bloomberg ha perdido que usted esté acá. Así que díganos por qué está acá. Bueno, estoy acá porque Carlos Bloomberg me pidió que lo acompañe.
porque es alguien que aprecio mucho, que conozco hace mucho tiempo y con quien he tenido siempre, yo vivo hace mucho tiempo en Francia, enseño en la Universidad de París 7 de Diderot, y con Carlos hemos discutido muchísimo la situación de la Argentina cada vez que nos vemos en Europa o en Argentina. Y cuando tuve conocimiento de este drama, vine rápidamente a acompañarlo. Y hemos, incluso en medio del drama, Carlos es alguien que no me deja de sorprender. Y la verdad que ha reaccionado de una manera, no solamente en tanto que hombre, en tanto que padre, sino que en tanto ciudadano. Y yo quisiera remarcar que esto que ha pasado el jueves es no solamente importante, es grave. Debemos agradecer que en vez de tener, como hemos tenido en la historia argentina, bomberos pirómanos, nos hemos encontrado con un ciudadano ilustre desconocido hasta hace poco tiempo y desgraciadamente hombre público que vino a recordarnos o vino a recordar a todos los políticos o hacerles la pregunta de cuánta violencia tolera la democracia. Yo creo que ese es un tema, y yo agregaría a ese tema otro tema de cuánta pobreza tolera la democracia. Bueno, lo que nos decía Elisa Carrió al empezar el programa, ella nos decía que ella creía que esa clase media que se movilizó el jueves por la noche, tienen que incorporar dos banderas. Una, la bandera contra el miedo que sufren tantos padres, tantos abuelos hoy en la Argentina. Y otra, la bandera contra la pobreza extrema, la indigencia, que sufren otras madres, ¿no es cierto? Hay otras madres que están, pues ella, con este otro problema, que si no saben si mañana su chico va a comer, y que de alguna manera tendríamos que producir la fusión de estos dos grandes segmentos de la sociedad en un reclamo universal, ¿no es cierto? Señor Bloomberg... Pero déjame preguntarle sobre eso a Bloomberg. Bueno, vamos a ir a un corte y ya ahora, después del corte, vamos a completar nuestra conversación con el señor Juan Carlos Bloomberg. Bueno, acá quiero leerles un breve comunicado. El Canal 9 convoca a nuestra sociedad para juntar firmas en apoyo al petitorio presentado por la familia Bloomberg ante el Congreso Nacional. Quienes quieran apoyar la causa podrán dirigirse a las puertas del Canal 9 en Conde 50, al ITBA, que era donde estudiaba Axel, ¿no es cierto? O al Instituto Goethe, donde podrán sumar su firma a la de miles de argentinos que ya levantaron su voz reclamando por la vida de nuestros hijos. Son miles y miles, ¿no, Juan Carlos? Miles. Muchos miles. Y hay una página web también que han armado los chicos, ¿no? Es www.todosporaxel2004.8m.com. En estos últimos minutos que nos quedan, a mí me preocupó, casi diría, lo que decía Pilar González Bernaldo, que si bien la manifestación, que eran 150.000 personas, ahí, después en el resto del país, fue básicamente pacífica, hubo un momento en que usted tuvo como el fiel de la balanza y como se pronunció con tanta autoridad en favor de las instituciones, de la democracia, de la paz, de alguna manera previno lo que pudo ser expresiones de bronca más agudas. ¿Usted tuvo la sensación? Bueno, claro, usted piense que la gente, aparte de los problemas de la seguridad, está padeciendo problemas económicos, está padeciendo un montón de problemas. Y bueno, la gente está, digamos, necesitando, digamos, una chispa como para... Hay gente, como dice, van a los estadios de fútbol a insultar, entonces descargan su rabia, su bronca en eso. Pero, digamos, es importante que todos estemos serenos y que todos pensando, digamos, para cómo podemos solucionar estos temas. Ahora, ¿usted es consciente, señor Bloomberg, de que la tragedia terrible que lo afecta a usted, a su señora, y todo lo que vino después, la manera como usted actuó, o quizá
la maduración en que estamos ya todos en la Argentina, porque las cosas van madurando y un día de golpe la gente se encuentra con que va a la calle espontáneamente y no habría ido 2 meses antes, ¿no es cierto? Lo convirtieron a usted en estos días en algo así como en un líder involuntario de cientos de miles de personas. Mire, yo lo único que intento es, yo mi hijo no lo tengo más, me comprometí ante él y lo único que quiero que otros chicos como son ellos y todos los hijos de los demás y otros padres que no sufran. Entonces yo me siento con la fuerza y como en mi vida siempre he encarado cosas, proyectos y siempre lo logré. Bueno, esto le voy a poner más fuerza todavía, ¿entiende? Y cuando estaba en la plaza y yo vi todas esas velas y cuando cantaba el coro, realmente en ese momento lo vi a mi hijo en el cielo, ¿entiende? Y Juan Carlos, como ciudadano y como víctima por lo que le pasó con su hijo, ¿usted espera una respuesta de Solá, del presidente Kirchner, del Congreso, de todos? Mire, yo espero ahora, nosotros tenemos que hacer el avance paso a paso y con objetivos. Ahora ya se tuvo la concentración, se pidió a nuestros representantes, hemos presentado un petitorio. Bueno, ahora tendremos que ir a las secciones y ver quiénes están de acuerdo en ayudar a la sociedad y quiénes están en contra. Los que están en contra o piensan distinto, bueno, por lo menos se tienen que dar a conocer, ¿entiende? Para que a través de la prensa, este señor piensa distinto, ¿por qué? ¿Entiende? Y bueno, después la sociedad será la que en la próxima elección no lo tendrá más. Y exigiremos que no hayan esas listas sábanas y todas estas cosas que ayudarían a la democracia a ir avanzando en mejora. Después tenemos que atacar de alguna manera a los problemas. Yo ayer estaba en la Goethe-Schule, primero fui estoy con mucha actividad, digamos, y un poco para que me ayude, porque después llegué a la noche, a la madrugada, y fui al cuarto de Axel y miraba la computadora y uno se vuelve loco, ¿entiende? Pero digamos, en los actos yo vi en la iglesia, la Fátima, la gente, qué es lo que quería, fuimos a la Goethe-Schule, todo me dice, mire, dígame, ¿cuándo vamos otra vez si esto no avanza? O sea, toda la gente, toda la ciudadanía está llamando, mire, yo veo en el barrio, vienen viejitos de 70, 80 años a buscar la planilla y van casa por casa a explicar, todos han tomado... Estos puntos que usted plantea en su planilla y del cual ya llevan cientos de miles de gente que ha firmado, ¿es posible implementarlos con el sistema penitenciario que tenemos, con el sistema judicial que tenemos y con el sistema policial que tenemos? Bueno, pero por eso fuimos a... ¿Dónde está también? Es un desastre la policía de la provincia. ¿Qué le hemos pedido al señor gobernador? Le hemos pedido la reestructuración total de su policía. Esto no es, entiende, un sistema de que tienen que poner un geniol. Aquí tienen que... Aquí hay temas muy, muy graves. Hay corporaciones donde están mezclados, entiende, toda clase de delincuentes, gente que el desarme de coches, en este caso de mi hijo, hay policías implicados, hay abogados que están en el negocio, participan del negocio. Esto es un tema, digamos, muy importante, no es una cosa simple para solucionar, pero hay que empezar. Claro. Si usted no empieza, primero tener la persona que va a dirigir todo esto. Yo al final de este programa querría compartir con ustedes y con ustedes mis sentimientos. Yo creo que todos nosotros sentimos el dolor de lo que ha pasado con Axel y con muchos Axel en la Argentina, por más que quizás nosotros en lo personal no lo hayamos tenido, y esos dolores son incomunicables. El segundo sentimiento que a mí me embarga esta noche es un inmenso orgullo. Estoy orgulloso del pueblo del que formo parte. Hasta el domingo.